Hola, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañes nuevamente aquí en tu programa Raquel la Entrevista. Este día quiero invitarte a que te pongas cómodo y no te despegues para que juntos aprendamos de este tema, el cual traemos el día de hoy, que es el duelo. Y para eso tenemos una invitada muy especial desde Guatemala que nos estará explicando todo respecto al duelo. Así que no te despegues de donde estás. Hola, bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente en su programa Raquel la Entrevista. Hoy tenemos un tema bastante sensible, pero un tema en el cual la humanidad estamos viviendo mucho debido a la pandemia en la cual nos encontramos. Por eso, el día de hoy tengo una invitada muy especial que nos acompaña desde Guatemala para explicarnos un poquito al respecto qué es el duelo, sus etapas y cómo podemos sobrellevar esto que nos está tocando a muchos de cerca. Hola, bienvenida Helen Flores. Ella es psicóloga en Guatemala y nos acompaña el día de hoy. Helen, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Pues para mí es un privilegio estar en este programa y como muy bien el programa se trata de conocer un poquito más acerca de lo que estamos viviendo en la actualidad, pues me parece un tema excelente para abordarlo en este día, porque sí, debido a la pandemia, pues muchas personas hemos sufrido de un tipo de proceso del duelo. Entonces, yo encantada de compartir con ustedes. Yo estoy muy contenta porque he aprendido mucho y estoy aprendiendo mucho con usted respecto a qué es el duelo. Y yo sé que nuestra audiencia el día de hoy aprenderá mucho que les servirá esas herramientas para poder enfrentar y ayudar a otras personas que están pasando esa etapa tan difícil como es el duelo. ¿Qué le parece, Helen, si entramos de lleno y nos explica un poquito qué es el duelo? Pues me parece genial. El duelo es un proceso que realmente a todos nos ha tocado vivir o tal vez desde niños hemos pasado ese proceso, pero realmente es un proceso. Son 5 etapas que debemos pasar para poder afrontar el duelo. Y el duelo más que todo es un mecanismo de defensa que el ser humano desarrolla para poder adaptarnos después, para poder vivir sin la persona que acaba de fallecer. Así es, y es algo que usted dijo que a todos nos ha tocado vivir en cierto punto de nuestra vida. Yo creo que nosotros hemos visto partir a un ser querido, o si usted tal vez no se recuerda, si es muy jovencito, pero eventualmente va a ver a alguien partir, un ser querido partir. Usted mencionó de que hay 5 etapas de ese duelo. ¿Nos podría profundizar un poquito más y explicarnos cuáles son esas 5 etapas que componen el duelo? Ok, la primera etapa es la negación. Cuando nos dan la noticia y nosotros estamos en un estado de shock y no podemos creer que la persona definitivamente haya fallecido. A veces tal vez hemos hablado, hemos ido a visitarlos, hemos visto por última vez y horas después nos avisan de que la persona tuvo un accidente o algo sucedió y la persona lamentablemente falleció. Entonces, esa es la primera etapa, la negación. Nosotros no creemos que la persona ya está muerta y empezamos, pero si acaba de hablar con ella, si anoche la vi, si todavía fuimos a tomar un café. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es la ira, cuando empezamos a preguntarnos o a enojarnos con nosotros mismos que tal vez pudimos haber hecho algo más por ayudar a esta persona y lamentablemente no lo hicimos. Entonces, es un enojo con la vida, es un enojo con uno mismo y muchas personas me ha tocado escuchar, a veces en consulta y otras veces con personas muy cercanas que se enojan con Dios, le reclaman del por qué le quitó a esta persona o le quitó esto que tanto anhelaba, que tanto quería. Entonces, después de la negación pasamos a la segunda etapa, que es la ira. Nos enojamos con todo el mundo para luego pasar a la tercera etapa. En la tercera etapa está la negociación.
cuando ya aceptamos y ya comprendimos que la persona ya no está, entonces empezamos como a negociar con la vida, a negociar con nosotros mismos y empezamos ya a adaptarnos en la vida ya con la ausencia de este ser querido. En la cuarta etapa está la depresión. Ya la depresión es cuando ya no le encontramos sentido a la vida, estamos tristes, no encontramos alguna motivación, ya no queremos trabajar, ya no queremos hacer nada, no queremos salir. Si nos hablan de este ser querido, pues inmediatamente empezamos a llorar. Es un llanto que a veces no se puede controlar. Y ya la quinta etapa ya es la aceptación, cuando nosotros ya logramos entender que la persona ya no está, ya aprendemos a vivir con su ausencia y poco a poco empezamos a salir de la tormenta en la que estábamos viviendo. Cuando salimos, nos hablan de esta persona, nosotros ya lo tomamos con más calma. Entonces, esta sería la quinta etapa más bien. Pero sí es importante poder acabar y cerrar este proceso por completo para evitar que en un futuro se vuelva un duelo patológico, que este sí ya necesita terapia y atención más profunda. Janet, usted nos mencionaba de que son 5 etapas y también nos mencionaba del duelo normal y el duelo patológico. Bueno, despuesito nos va a poder explicar un poquito más de eso, pero a mí me gustaría saber más o menos cuánto. Yo sé que todos los seres humanos somos diferentes y tal vez no hay en sí un cierto tiempo que puede durar esto, pero más o menos cuánto dura este proceso, cuánto nosotros podemos esperar si nos toca a nosotros o tenemos un amigo, un familiar que está viviendo ese proceso, podemos llamarlo en el rango que es normal. Ok, para poder tomarlo dentro del rango normal, se espera de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año. Hay algunos criterios ya muy personales que, por ejemplo, esperan hasta 3 años. Pero regularmente se espera de 6 meses a 1 año para considerarlo normal. Si vemos que después de ese tiempo la persona no logra avanzar o no logra terminar ese proceso, entonces después del año ya se convierte en duelo patológico. Yo siempre recomiendo a las personas que regularmente esperen hasta los 6 meses. Si vemos que después de 6 meses la persona no avanza y sigue siempre en alguna etapa de este proceso, es importante ya empezar a buscar ayuda para evitar llegar hasta el año. Pero regularmente hay personas que 8, 9, incluso 1 año o 1 mes y ya van aprendiendo a superar este proceso. Pero recomendable no esperar que pase el año. Muy interesante. Otra preguntita basado al tiempo. ¿Cada etapa dura más o menos el mismo tiempo? Se pudiera decir de que si son 5 etapas, cada etapa 1 mes, 2 meses, o hay etapas que tarda un poquito más superarlas que otras. No existe un lapso de tiempo muy concreto o muy específico. Cada persona vive el duelo a diferente forma. La idea es respetar ese proceso. Hay personas que, por ejemplo, pueden pasar 5 o 6 meses en la negación. Escuché de un caso que estaba la madre en un país y la hija estudiando en otro. La hija tuvo un accidente y la madre quedó siempre en la etapa de la negación. Pasó el tiempo, pasaron los años y cada vez que le preguntaban por su hija, ella siempre decía que la hija estaba estudiando o estaba ocupada y por eso no podía atender las llamadas. Entonces, no existe específicamente un tiempo. Pueden ser personas que durante 1 mes, unas semanas nada más pasen durante la primera etapa y rápidamente continúe ese proceso. Como hay personas que las primeras 2 etapas las pasen muy rápido y se quede estancada en la cuarta, que sería la depresión. Entonces, claro, lo ideal es darles tiempo, siempre teniendo el acompañamiento. Si conocemos de alguien que esté pasando por este proceso, nosotros como vecinos, como amigos, como hermanos de una iglesia, entonces darles ese acompañamiento, una llamadita para preguntar cómo está, porque empieza tal vez el proceso más difícil después del entierro, cuando uno ya regresa a casa y la persona ya no está.
Sí, definitivamente ese es el proceso más difícil. Wow, qué interesante entonces saber de que no específicamente una persona va a estar en la primera etapa 3 meses y después tiene que moverse, pero saber de que el rango entre lo normal es entre 6 meses a un año. Pero a mí me gustaría saber, porque usted mencionó también el duelo y el duelo patológico. ¿Cuál es la diferencia hay una diferencia entre llamar el duelo y duelo patológico? ¿A qué se refiere usted cuando dice duelo patológico? Cuando es el proceso de duelo, podría decirse normal, el tiempo varía a un año, ¿verdad? Pero Ujú. cuando ya es un duelo patológico, han pasado 2, 3, hasta 10 años incluso, y la persona aún no supera la pérdida. Este tipo de duelo ya nos genera enfermedades físicas. Hay casos en los que la persona, por ejemplo, llega al médico y resulta que el médico la revisa de todo, le hace un chequeo general y la persona no tiene ninguna enfermedad física. Entonces viene, el médico le dice, mire, usted realmente está sana, no tiene nada, pero esta persona sí se siente enferma, sí se siente agotada, se siente cansada, se siente que le duele el cuerpo, siente que le cuesta respirar. Entonces, acá ya vemos que es una sintomatología de un duelo patológico. En otros casos también se da que debido a que nos hemos guardado ese dolor, esa tristeza y no pudimos sacar esas emociones para poder tener un proceso de duelo normal, estas emociones se acumulan en nuestro cuerpo y ya nos generan una enfermedad física. Entonces, si después del año vemos que la persona aún no ha superado esto, ya nos está indicando que puede entrar en una fase ya de un duelo patológico. Por eso es importante el tiempo. En este proceso, en el duelo, es muy importante que nosotros le pongamos mucha atención al tiempo. Si vemos que después de un año o conocemos personas que tal vez ya llevan 3, 4 años y aún le duele demasiado hablar de este ser querido, podemos indicar ya que tiene rasgos de un duelo patológico. Muy interesante ahora que lo menciona. Yo creo que muchas personas hemos escuchado esas historias o leyendas o hemos visto en la televisión. Bueno, yo no conozco a nadie personal, pero sé que tal vez alguien conoce de que se da mucho de que cuando, por ejemplo, personas que han estado casadas por muchos años, cuando fallece su esposo, digamos, primero, al tiempo después, al año, 2 años, fallece la esposa o viceversa. Se ve mucho eso, y entonces eso tiene que ver con el duelo patológico, se podría decir. Se puede decir que sí, porque no superaron la pérdida, o sea, no cerraron ese proceso que debería cerrarse de las 5 etapas. Entonces ya empiezan los problemas o las enfermedades físicas. Hay estudios que se han realizado y se ha comprobado que cuando las personas no superan el proceso de duelo, tienen una tendencia más alta a padecer enfermedades cardíacas, cardiovasculares o algún tipo de cáncer. Wow, muy interesante. Janet, ¿y qué pasa con los niños? Los niños siempre los vemos como personas fuertes, ¿no? Personas que olvidan las cosas rápidamente, que superan los problemas rápidamente. ¿Ellos viven el duelo de la misma forma que nosotros los adultos o ellos lo viven de forma diferente? Va a ir variando dependiendo de la edad del niño, pero definitivamente el niño está en otro mundo. Viven el proceso de duelo, sí lo viven, sí lo tienen que vivir, pero no de la misma manera. Inclusive entre los adultos no se vive de la misma manera. En los niños lo que sucede es que a veces uno como adulto quisiera que ellos no se enteraran o que no supieran ya que, por ejemplo, un abuelito, una abuelita, un primo, ya no va a estar más con ellos, máximo si había un apego emocional. Entonces, el error que se comete mucho a veces con los niños es que les dicen, fíjate que tu abuelita va a dormir para siempre o tu abuelita entró en un sueño profundo. Entonces, le estamos hablando de alguna manera al niño de forma confusa. Entonces el niño no va a poder entender. Y a veces cuando al niño no se le explica concretamente qué fue lo que pasó o qué
qué significa el duelo en sí, sí puede percudir en el futuro. Entonces, es importante que, por ejemplo, a los niños de 5 a 6 años de edad, hablarles concretamente, decirles, fíjate que tu abuelita o la persona que se murió estuvo en el hospital, pero su cuerpo dejó de funcionar y ahora pues ya no va a despertar. Ella murió y ahora está en otro lugar. Entonces el niño a esa edad, si uno les habla muy específicamente, el niño comprende muy bien. Ya de 7 años a 9, 10 años, al niño ya se le explica, por ejemplo, el proceso o el ciclo de vida que existe: nacer, crecer, reproducirse y luego morir. Entonces, a esta edad, al niño ya va a ir entendiendo, bueno, nació y es un proceso de vida, es algo que a todos nos va a pasar. Ahora, hay que tener un poquito de cuidado al momento de explicárselo o decírselo a un adolescente, porque en esta etapa de la vida, los adolescentes pues están con las emociones como que fuera una montaña rusa. A veces están bien, a veces están enojados, a veces están felices. Entonces, pero siempre es importante hablarle con la verdad. A veces cuando no se puede trabajar con los niños o decirles de forma concreta, porque sabemos que el niño se va a poner muy mal, lo podemos trabajar por medio de cuentos, por medio de historias, para que el niño vaya entendiendo qué fue lo que pasó con el ser vivo. Muy, muy interesante, ¿no? Analizar primeramente la edad y también yo creo la madurez de nuestro hijo, ¿no? O de nuestra persona a quien le vamos a contar, porque también varía la madurez. No todos los niños maduran de la misma forma. Hay niños que son más maduros, más responsables que otros. Yo también justamente le iba a preguntar, ¿cuál es la forma más indicada de hacerle saber esta noticia a un niño? ¿Y quién sería la persona más indicada para pasar esta noticia? ¿Sería el padre o sería bueno conseguir ayuda tal vez si va a una iglesia de un pastor o de una persona profesional? Sería con la persona que esté más apegada al niño, con la que el niño se siente con más confianza. Entonces sería esta persona indicada. Regularmente son los padres. En caso de que no existiera, pues la persona encargada o responsable del niño y que se le pueda explicar, ¿verdad? Llamarlo, sentarlo, es como una plática entre adultos y explicarle si la persona ya padecía algún tipo de enfermedad o si fue un accidente repentino. Entonces poder explicarle, analizar la edad, buscar a la persona de más confianza para el niño y siempre, siempre decirle la verdad. No decirle, por ejemplo, tu tío o la abuelita que se murió, pasó ahorita, se fue de viaje, porque el niño va a crecer con esa idea y va a llegar un momento en la vida en la que él va a decir, va a Nunca llegó. reclamar. Exacto, y lo siguen esperando. Yo he tenido casos así que me dicen, mira, fíjate que mi mamá me contó que mi abuelito se fue de viaje, pero un viaje muy largo y yo estoy esperando cuándo va a regresar porque yo le quiero pedir algo. Entonces, estamos de alguna manera traumando al niño para el futuro o estamos dándole una ilusión falsa. Entonces, sí es importante decirle la verdad. Muy, muy importante, yo creo. Otra pregunta que ahora que mencionó algo es, ¿el duelo es el mismo cuando perdemos a un ser querido de repente, sea por un accidente, o sea, alguien que está prácticamente sano y de repente nos llaman y nos dan la noticia, o cuando alguien muere por una enfermedad que ya algo que se venía a venir, ¿no? ¿Se puede esperar que se viven las 5 etapas igual o las etapas cambian cuando es diferente la forma como fallece la persona? Regularmente uno crece con la idea de que los hijos entierran a los padres. Sí. Pero a veces, bueno, ahora estamos viviendo de una manera un poquito acelerada y resulta que tal vez ahora resulta que los padres terminan enterrando a los hijos, a los hermanos. Entonces, es el mismo proceso para todas las personas. Son las 5 etapas, eso no va a cambiar. Lo que sí cambia es la forma de afrontarlo. Cada persona lo va a afrontar de diferente manera. Existen diferentes tipos de duelo, por ejemplo, el duelo retrasado, el duelo inhibido, el duelo evolutivo. Entonces, todo eso va a ir variando. Depende qué tipo de duelo estoy viviendo
y cómo es mi personalidad, mi carácter y la forma de afrontar las situaciones difíciles ante la vida. Entonces, todos vivimos el mismo proceso. Inclusive hay personas en las que no cumplen las 5 etapas, pero su vida continúa normal. Esa iba a ser una de mis preguntas, porque también al respecto de que me puedo saltar una etapa, porque yo he visto personas que han perdido familiares, pero no he podido observar las 5 etapas así marcadas. Por ejemplo, hay personas que entienden el proceso. Yo creo que esto va más cuando tenemos un familiar, por ejemplo, que ha estado sufriendo por muchos años de cáncer, ¿no? Cuando tú llegas y tienes eso y lo ves sufrir por tantos años de cáncer, llega el punto en que tú te resignas y sabes que es mejor que esa persona descanse o fallezca, ¿no? Porque ya no va a estar sufriendo. Y yo pudiera decir que en cierta forma ya no he visto una depresión, digamos, porque la persona ya está consciente y sabe de que es mejor porque al menos ya no va a estar en dolor. En este caso, se vive el duelo anticipado, porque nosotros ya tenemos esa imagen a futuro, que sabemos que esta persona o este familiar tiene una enfermedad terminal. Entonces, sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, anticipadamente ya empezamos a vivir el duelo. Por eso es que en este tipo de situaciones ya no se ve que la persona pase tal vez por la negación, la ira, la depresión, porque ya empezamos a vivir el duelo, aunque la persona aún no haya fallecido. Muy, muy interesante. Por eso vemos a veces que lo toman con una forma más calmada, ¿no? Otra de mis preguntas es que yo sé que ustedes también ahí que nos escuchan tienen esta pregunta porque crecemos y escuchamos también mucho lo que es el luto. Y decimos, oh, falleció fulanito, están de luto, ¿no? ¿Hay una diferencia entre el duelo y el luto? El luto más que todo es una expresión emocional que uno le da o representa con las personas que están viviendo o las personas más cercanas a la persona fallecida. En cambio, el duelo ya es un proceso que se tiene que vivir, ya hay pensamientos, hay emociones, hay muchas situaciones que van comprendidas en esta. En cambio, el luto solamente es una expresión emocional. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias por aclararnos eso, la diferencia entre el duelo y el luto, porque a veces nosotros malentendemos las cosas y decimos la persona está de luto y lleva un año y sigue de luto por lo mismo, ¿no? Entonces ahí ya entendemos la diferencia. Otra de las preguntas que me gustaría hacerle es, ¿cómo yo puedo ayudar a alguien que está pasando este proceso? La comunicación, el poder escuchar, la escucha activa es algo muy importante en este proceso. Si yo sé que un familiar, un amigo, una persona muy cercana está pasando por este proceso, acercármele o llamarle, preguntarle cómo está, cómo se siente, porque de esta manera estamos ayudando a que la persona que está padeciendo este proceso pueda sacar sus emociones, que eso es lo que se pretende en el duelo, que la persona viva y saque esas emociones de tristeza, enojo, de confusión. Entonces, al momento de que uno le escucha, esta persona está desahogándose y esto es muy importante para poder avanzar y poder superar el proceso. Ahora bien, si creemos que no vamos a poder darle este seguimiento, entonces no digamos, yo estoy aquí cuando lo necesites, yo estoy aquí para lo que sea, porque se ha dado que la persona que está pasando el duelo llama y dice, mira, ¿será que puedo hablar contigo? ¿Será que me puedes venir a ver? Porque me siento muy mal. Y resulta que yo en este momento no puedo porque estoy trabajando, estoy haciendo otras situaciones. Entonces, la persona que está padeciendo el duelo se va a quedar como con más confusión. Y entonces estamos, en lugar de ayudarla, estamos haciendo que no avance en su proceso. Porque nosotros le dijimos que podía contar con nosotros en cualquier momento y ahora resulta que le dijimos que no. Entonces, la persona que está pasando el duelo se va a guardar aún más esas emociones y ya no va a buscar ayuda tan fácilmente porque va a pensar, bueno, si esta persona me dijo que no podía,
yo considero que si llamo a la otra también me va a decir lo mismo. Entonces están esas ideas irracionales y entonces no estamos ayudando. Entonces, algo muy importante es la escucha activa, la comunicación y hacerle saber a esta persona que sí puede contar con nosotros. Wow, muy interesante eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros nos encontramos en esta situación, Janet, y otra de mis preguntas es que nos encontramos, ¿no? Vamos al velorio. Bueno, ahora que estamos en este tiempo de pandemia es un poco diferente, pero generalmente en un escenario típico vamos, damos nuestro pésame y decimos, puedes contar conmigo, pero realmente, como dice, a veces nomás lo decimos porque es las frases típicas que se usan cuando estamos en un funeral. Y eso es lo que yo quería decir. ¿Cuáles son las palabras que nosotros deberíamos usar? Porque a veces decimos también, lo sentimos mucho, pero realmente, ¿cuánto nos sentimos? ¿Cuáles serían las frases o palabras indicadas que nosotros deberíamos usar para aportar a esta persona que está pasando este proceso? Podemos decirle, entiendo tu dolor, sé que pronto vas a salir de este proceso. Otra también podría ser, sé que es un proceso doloroso para ti, pero te considero una persona fuerte y sé que vas a lograrlo. A veces cometemos mucho el error que decimos que Dios te dé resignación y a veces en ese momento las personas están peleando con Dios. Entonces dice, ¿cómo voy a pedir yo resignación con Dios si Él me la quitó? Entonces sí hay que buscar esas palabras o esas frases que le van a dar más confianza, más seguridad y más apoyo a la persona para evitar estar diciendo las frases típicas solo porque la sociedad me enseñó que yo tenía que decir esto o porque eso es lo que se dice en un velorio, en un funeral. Entonces, siempre mostrándole el apoyo y siendo lo más sincero posible. Claro, eso es lo que yo me refería, de que la sociedad nos ha enseñado a decir estas palabras cliché, que ya las usamos, ¿no? Como la típica, estoy orando por ti, que tal vez ni ora por la persona, tal vez ni ora, pero le dice, estoy orando por ti. Y ciertas frases cliché que usamos, pero a veces esas frases pueden hacer un poco más de daño a la persona, como usted nos acaba de explicar. ¿Por qué? Porque le decimos, cuenta conmigo o puedes contar conmigo, cuando en realidad cuando esa persona nos necesita y nos busca, nosotros no estamos ahí y lo que causamos es un daño porque la persona termina cerrándose más porque piensa que lo mismo va a pasar si llama a otra persona. Entonces, por eso es tan importante esta pregunta que usted nos explique un poquito nos explicaba un poquito cuáles son las frases que podemos usar para que en vez de que retrase el proceso, ayudarla a crecer en el proceso, ¿verdad? Otra de mis preguntas es que, ¿cómo lo ve usted como psicóloga que ha podido ver? ¿Cuáles son los estudios que se han dado hasta ahorita? Porque yo sé que esto no se va a poder descifrar ahorita, va a tardar años para que podamos ver cuál es la consecuencia a nivel de salud mental que está dejando el no poder vivir el duelo de una forma típica como se vivía antes, pues ya que ahora en la pandemia las personas que fallecen uno no puede enterrarlas. En muchos países yo sé que todavía no pueden enterrarlas, no pueden velarlas, o para nosotros los inmigrantes que estamos en este país, algunos no podemos viajar, otros sí podemos, pero debido al confinamiento que hay no se puede salir del país y no nos dejan estar cerca de esa persona. ¿Usted cree que esto va a causar daños a la salud mental a largo plazo? Definitivamente sí, considero que sí. De hecho, ya hay pequeños estudios donde demuestran que muchas personas están padeciendo de un duelo no resuelto porque no les dio tiempo de despedirse, porque no asistieron al velorio, mucho menos a un entierro. Entonces, la idea en esta situación, en estos tiempos de pandemia, es buscar actividades para poder canalizar nuestras emociones, poder hablar con la persona de más confianza y decirle, mira, tal persona falleció, yo me siento así, me siento mal, quiero platicar, quiero desahogarme. Y es importante que la persona que esté padeciendo sobre este proceso pueda llorar, pueda desahogarse. Hay personas que incluso gritan, patalean. Entonces es importante que puedan sacar esas emociones y si bien pueden buscar algún tipo de actividad
en la cual canalizar estas emociones para evitar que se convierta más adelante en un duelo patológico sería lo ideal. Ahora, si por ejemplo no tienen esta posibilidad, podrían acercarse a un profesional. Ahora se están dando mucho las terapias online. Hay terapias también grupales en las que se puedan asistir para poder evitar sufrir más adelante un duelo patológico. Así es. Antes de irnos, yo tengo una pregunta también, o me gustaría que nos diera un consejo a todos los inmigrantes que estamos fuera de nuestros países y nos toca vivir un duelo. ¿Cuál sería alguna recomendación que usted nos pudiera dejar a nosotros, los que vivimos fuera de nuestros países, y si nos toca o los ha tocado enfrentar un duelo? Pues más que todo, saber que es un proceso normal. Lamentablemente no podemos controlar el tiempo, no podemos controlar el avance de la tecnología, pero son situaciones que nos ha tocado vivir. Eso es lo más importante, entender que nos ha tocado vivir, que es algo normal, es un proceso que a todo ser vivo tiene que pasar por y también buscar el acompañamiento, no quedarnos solos, buscar, pues no podemos estar tal vez o hacer reuniones presenciales, pero podemos hacerlo a través de llamadas, videollamadas, en la cual vamos a saber que no estamos solos en este proceso, buscar actividades, algún tipo de juego, lecturas, reflexiones. Ahora pues tenemos el alcance de la tecnología. Entonces podemos buscar algunas canciones que tal vez nos hagan sentir bien, ya sea la música, el poder escribir. La idea es poder sacar todas estas emociones de una forma positiva para evitar situaciones difíciles o enfermedades físicas más adelante. Muchísimas gracias por esos consejos, sabios consejos, los cuales yo creo que todos necesitamos poner en práctica. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarle si hay algo más que le gustaría agregar. Bueno, tener claro que la situación en la que estamos viviendo nos ha afectado a todos a nivel mundial. Debemos mantener la calma, debemos aceptar qué es lo que está pasando para evitar ansiedades, depresiones, porque solo con el hecho de saber que estamos restringidos a ciertos horarios, a ciertos lugares, a cierta cantidad de personas, a nosotros como los seres humanos pues nos pone mal, porque el ser humano necesita socializar. Entonces, más que todo mantener la calma, y si pasaron o están padeciendo por un proceso de duelo, saber que no son los únicos, que hay personas que también lo están padeciendo, entender que es un ciclo normal de la vida. Y lo más importante, quedarnos con los recuerdos más bonitos, más impresionantes que tuvimos con estas personas. Así es, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla el día de hoy. He aprendido muchísimo y yo estoy segura que nuestra audiencia también ha aprendido mucho y va a poder aplicar muchísimo de esto. Y lo más importante, como dice, dar ese acompañamiento si usted sabe de alguien que está viviendo ese proceso, y acompañarlo en este proceso para que pueda superar cada una de las etapas y vivir un duelo normal. Hay muchos apoyo también en la comunidad. Y a mí me gustaría preguntarle, Janet, según tengo entendido, usted también da terapias en línea, ¿no? Sí, ahorita lo estoy trabajando por medio de Zoom o por WhatsApp. Entonces, estoy a la orden por cualquier consulta que tengan. A veces no saben qué hacer durante ese proceso, o hay otras situaciones que se están presentando actualmente, entonces estoy a la orden. Acá en Guatemala estoy dando algunas terapias a domicilio y las otras pues las estoy dando a nivel por medios dispositivos. La plataforma que más utilizamos es Zoom y WhatsApp.
Wow, si una cosa nos ha dejado esta pandemia buena, porque sí nos ha dejado cosas buenas también, es el uso de la tecnología. Yo creo que todos en cierta forma aprendimos a usar más la tecnología, las herramientas que nos ofrece y acercarnos más a las personas a través del internet y de todas las plataformas que existen. Así que también usted ya escuchó la psicóloga Janet Flores. Si usted quiere contactarla, aquí abajo en pantalla va a estar apareciendo su información, aparece su información para que usted pueda contactarla a través de WhatsApp o a través de su correo electrónico. También ella tiene una página de Facebook oficial como Janet Flores, donde usted también puede seguirla y aprovechar todos esos consejos que ella pone allí, ¿verdad, Janet? Así es, entonces me pueden buscar por medio de redes sociales, como bien lo dijeron, aparezco como Janet Flores en Facebook, ahí estoy subiendo contenido de diversos temas con la idea de poder ayudar a la comunidad, a las personas que puedan entender diferentes situaciones que la vida nos está presentando, o bien si ya necesitan algún tipo de terapia, asesoramiento psicológico, pues me pueden buscar por el correo electrónico o por medio de WhatsApp. Así es, y aquí en pantalla usted puede verlo y anotarlo y contactarlo. Ha sido un gran placer compartir esta pantalla y esta cámara con usted, Janet. Hemos aprendido muchísimo. El tema es muy extenso. Yo sé que pudiéramos pasar horas conversando y aprendiendo al respecto, así que esto fue simplemente una pasadita rápido para que usted se analice o analice la persona que está al lado y vea si ya está en el punto donde necesita encontrar ayuda profesional y si no, cómo usted puede ayudar a esta persona. Muchísimas gracias, Janet. Gracias por compartir este tiempo conmigo y con nuestra audiencia y esperamos tenerla pronto de regreso con otro tema interesante. Pues muchas gracias, yo encantada de haber compartido con ustedes. Gracias por la invitación y estoy a la orden por cualquier duda o por cualquier consulta que necesite. Gracias, Janet. Bueno, ya escuchó usted ahí todo lo que la psicóloga Janet Flores nos comentó respecto al duelo el día de hoy. Así que si usted tiene preguntas, puede contactarnos y nosotros nos veremos prontamente aquí a través de este mismo medio para estar hablando de otro tema muy interesante. Cuídense y bendiciones.